Aleluya. Alabado sea nuestro Dios que nos permite estar en esta hora alabando, bendiciendo y glorificando su nombre y aprendiendo de su palabra. Amén. Bueno, damos a todos la bienvenida. Todos los que nos oyen, que nos están viendo, bienvenidos todos. Que el Señor los bendiga y los fortalezca y que prepare nuestros corazones, sus corazones, para que seamos esa buena tierra y que podamos recibir la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, damos gracias en esta hora por darnos la vida, Señor, y por permitirnos, Señor amado, estar delante de tu presencia cada día como hoy, aprendiendo tu palabra, Señor. Permítenos que seamos esa buena tierra y que tu palabra, Señor amado, venga a hacer obra en nuestro corazón, y como la lluvia riega la tierra desde tu palabra, así, Señor, esa palabra venga a regar nuestros corazones y nosotros vengamos a fructificar en ti para tu gloria y para tu alabanza. Amén. Amén. Gracias. Aleluya. Bueno, tomemos la palabra del Señor en el libro de Segunda Carta a los Tesalonicenses, y se recuerda que el día de hoy seguimos con la segunda parte que dice cuando el amor se enfría. Le dejamos en el link la primera parte para que la tenga a la mano. Y vea esto que hoy vamos a ver, son acontecimientos que se estarán dando o que se están dando ya dentro del cuerpo de Cristo. Hablando del cuerpo de Cristo, es todos los que estamos dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, que hemos venido al conocimiento. Pero de todos los que hemos venido al conocimiento, en este momento, oiga bien, por favor, porque eso es de lo que vamos a tratar en el tema del día de hoy. No vamos a hablar de los acontecimientos de la venida de nuestro Señor en cuanto a lo que en el mundo se da, en cuanto a la parte del acecho en contra de la iglesia. No, hoy vamos a ver una continuidad del tema en cuanto a cuando el amor se enfría dentro del cuerpo de Cristo. Oiga, no estamos hablando de un amor natural, estamos hablando del amor de Dios en nuestra vida, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando se manifiesta esa obra de Dios en la vida de la persona, es cuando entendemos, cuando la palabra dice que el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo unigénito por nosotros. Ahora, nosotros también tenemos que amarle de esa forma y tenemos que entregar toda nuestra vida. Pero ahora, en estos tiempos, vamos a encontrar que algunas cosas están dándose y que el amor está enfriándose en la vida de la persona. Cuando el amor se enfría en la vida de la persona, vimos ya en otras ocasiones, por ejemplo en el tema anterior, en que ocurre que la persona deja su fe y deja de ver al Señor y comienza a visualizar ciertas áreas de las que no son de vida, sino que son terrenales. Y comienza a enamorarse de las cosas terrenales. Y ese es el tema para que podamos hoy verlo. Y vamos a esforzarnos por dar este tema y que podamos entender lo que el Señor está diciendo a su iglesia. Vamos a ver. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo número 2, en sus versículos número 1 y 2. Leemos, mira lo que dice. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. Hay características, hay partes de la palabra, hay indicaciones que el Espíritu Santo da y que están dentro del contenido de la palabra de Dios para que su pueblo esté bien enterado de los acontecimientos que se van a dar, para que no nos venga a sorprender. Dice acá este punto, y cómo seremos reunidos con Él para encontrarnos con Él. Ahora, dentro de esto, vamos a ver el versículo número 2 y dice: no se dejen perturbar. No se dejen perturbar, ni se dejen engañar, ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Mire cómo dice. Y dice nuevamente por parte, ¿verdad? No se dejen perturbar. ¿Quiénes?
los que somos el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿de quiénes viene esa perturbación? Sino de los mismos que están adentro del cuerpo de Cristo, que conocen la palabra, que han vivido la palabra, pero que han comenzado a distraerse dentro de las prácticas que el mundo ofrece y que las han adoptado y que las han llevado a su corazón y que comienzan a vivirla, como lo dice la palabra también allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo número 3 y versículos primeros 5. Usted va a ver que ahí habla de la descripción de las personas, cómo van a ser en los tiempos futuros. Pero dice claramente, creo que es el versículo número 4, cuando dice: y estos se deleitarán y amarán más el placer. Mire, y habla de todo este término. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender a entender que cuando la palabra dice: no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado, de los que están internamente, quiere decir de que hay muchos mentirosos. Esto es lo que está diciendo la palabra acá. Y comienza a decirlo, y lo dice en muchas partes de la palabra. Hay muchos mentirosos que comienzan a tratar de engañar a las personas, y muchas veces ellos van engañando y siendo engañados. Ahora, todos estos puntos son importantes para nosotros, que los vamos a ir conociendo, porque tenemos que ir viendo que la palabra del Señor indica estos puntos para que veamos que la venida de nuestro Señor Salvador está cerca. Hoy estamos viendo eso, claro que lo estamos viendo. Vamos a ir afinando estos puntos importantes de lo que la palabra de Dios dice. Dice: no les crean, aunque así digan que el día del Señor ya ha comenzado. Dice la segunda parte del versículo 2. No les crean ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual. Quiere decir de que estas personas están hablando de los dones del Espíritu Santo. Estas personas están hablando de los dones. ¿Cómo es posible entonces de que ellos tienen este talento, por así decirlo, de hablar y aún de recibir? Entonces, ¿quién se lo está dando? Se lo está dando el enemigo. Pero porque ellos han adoptado esa medida. Porque ellos han ingresado estas características a su corazón. Porque las prácticas que ellos tienen es una práctica dentro del deleite del mundo. Y es ahí cuando la palabra dice, oiga, y mire lo que dice el capítulo 24 del libro de Mateo. Y dice claramente, ¿verdad?, que por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriará y se multiplica el pecado. Entonces, al multiplicarse el pecado, estos que son líderes y que están proliferando las prácticas de lo que el pecado es dentro de los placeres, dentro de los deleites. Oiga este punto, que cuando hablamos de los placeres y de los deleites, no estamos hablando en el pecado abierto, no, estamos hablando que las personas comienzan a tener elección y prefieren, por así decirlo, ir a muchas áreas de recreación, muchos momentos de la vida en donde disfrutan, en donde el placer está ahí, en donde el deleite está dándose, pero la búsqueda para su Señor la dejan de practicar. La obediencia a la palabra dejan de tenerla. El amar al Señor dejan también de tenerlo. Por lo tanto, van menguando en la búsqueda al Señor y su conciencia se les cauteriza, dice la palabra del Señor, de tal forma que cuando el Señor les habla a su corazón, ya no sienten el llamado de Dios. Cuando el Señor les dice, esto no está correcto, ya no lo sienten, porque el deleite los está conquistando o los ha conquistado. Esto es una de las características que viene abrumadoramente avanzando en estos tiempos y está obrando el enemigo para llevar esa conquista a las personas que están dentro del reino, que dicen que estamos llevando la palabra, pero que llega un momento en donde el enemigo los convence y los arrastra en el concepto de lo que es el deleite y el placer, para poder llevarlos a una distancia y distanciarlos del Señor, y de esa forma hacerlos que practiquen lo que Él quiere y está dándoles. Eso se vuelve peligroso. Es importante notarlo. Dice que las personas van a decir que tienen una visión espiritual, tienen un sueño.
Está hablando de los dones. Quiere decir de que esta clase de personas tuvieron dones del Espíritu. Ahora, ¿ya no los tienen más? No, no es cierto. Porque la palabra del Señor dice claramente que Él no le quita sus dones a nadie, sino que se los demanda. Recuérdese que la palabra del Señor dice, por ejemplo, a aquel que le dio a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 12, a otro le dio 1. Vamos a ver, al que le dio 1 no le dijo dame lo que es mío, no, dame lo que me corresponde, el talento y también el fruto del talento. Bueno, entonces, si las personas no producen el fruto del talento, les será demandado el fruto del talento. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Eso ya es un criterio que tendrán que venir las personas delante de su Creador a entregarle cuentas. Nosotros ahora estamos viendo que estas personas dicen que reciben una revelación espiritual y esto va a llevar como tranquilidad o conquista. O decir que la persona está recibiendo. Estos líderes van a estar hablando de que reciben dirección de Dios cuando Dios no está ahí. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estos dicen que han tenido una visión espiritual o que tienen una revelación, que han tenido algo, una manifestación del Espíritu de Dios en sus vidas, pero el Espíritu de Dios ya se ha ido de ellos. Porque son mentirosos, dice acá el apóstol, son engañadores, aunque así digan que han recibido una carta de ellos mismos, hablando de esa época en la que la iglesia se estaba iniciando. Pero posteriormente, hoy en este tiempo, tanta gente dice que recibe del Señor sueños, que recibe visiones, y Dios no está en ellos. Quiere decir de que esto es una alerta para nosotros, para que podamos venir a tener esa comprensión. Ahora, dice en esta última parte, una revelación o haber recibido una carta como que si fuera de nosotros. Ahora, pero mire, vamos a ir aquí adelantito. Démosle vuelta a la hoja y está cerca. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y dice, mire, en el capítulo número 4 y versículo 1 dice la palabra. Ahora bien, vea quién es el que lo indica. Es el Espíritu Santo. Y dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Quiere decir que hay una fe engañadora, mentirosa. Algunos se apartarán de la fe verdadera. Y dice, ¿qué harán estos? Dice, seguirán espíritus engañosos. Quiere decir que se asimilarán, se parecerán a lo que es la obra del Espíritu Santo, pero no lo es, como lo está diciendo allá en Tesalonicenses, donde tomamos, que vendrán y traerán, dice, y les mostrarán que tienen visiones espirituales o revelaciones, cuando no es cierto, porque por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Ahora, repito, en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Esto no es nada sencillo, es algo fuerte. Dice que estos van a seguir a espíritus que son engañosos. Mire, y esto, hablando sobre esto, ¿qué fue lo que el Señor dijo? El Señor dijo, tengan cuidado con los lobos que vienen a ustedes vestidos de oveja. Bueno, ¿alguien se dejará acercar a un lobo simplemente mostrándose como lobo? No se deja acercar. Pero si el lobo viene vestido con un traje de oveja, la ovejita pues no se va a huir, sino que al contrario se va a sentir mejor, pero tiene que identificar. Ahora, esto es una simbología, pero nosotros tenemos que entender qué es lo que se nos está acercando, qué es lo que se nos está haciendo ver, o qué es lo que el mundo nos está dando para que vengamos a ser engañados y que tropecemos. Entonces, dentro de este concepto es necesario que comprendamos que acá dice que es el Espíritu Santo el que está dando esta alerta y que algunos se apartarán de la fe. ¿Dónde sucede esto? ¿Afuera del cuerpo de Cristo o adentro? Está sucediendo adentro. Entonces es lo que estamos viendo. Dice que se apartarán de la fe verdadera. Quiere decir de que estas personas vinieron al Señor dentro de un convertimiento genuino. No fueron mentirosos. Entregaron su corazón al Señor.
Y esto es algo importante. ¿Por qué? Porque llega un momento en donde ellos los conquista el placer, los conquista el deleite de la vida que se ve en esta tierra y comienzan a adaptarse a eso. Y cuando comienzan a adaptarse a los viajes, a los placeres, a todo lo que se ofrece en esta tierra, dejan de buscar del Señor. Y cuando la persona deja de buscar del Señor, la comunión con Él mengua. Y al menguar esa comunión con el Señor, automáticamente esa presencia del Señor también desaparece. ¿A quién le pasó eso? Le pasó a Sansón. Dijo él, ahora como todas las otras ocasiones, también saldré y haré lo mismo con estos filisteos. ¿Y qué fue lo que aconteció? Lo tomaron y dice que se lo llevaron y no pudo. Y de ahí vino su mal, que usted ya lo conoce. Pero hoy vamos a encontrar que no solamente son espíritus engañadores que vienen a engañar a las personas, sino que se convierten en enseñanzas. Cuando habla de enseñanza, estamos hablando de doctrinas que se van a establecer, que provienen de demonios. Mire, doctrinas que provienen de demonios, que se establecen en las personas. Y dice el versículo 2, estas personas son hipócritas. Una persona hipócrita es aquella que esconde una parte y muestra una parte. Muestra la verdadera y esconde la mentirosa. En este caso, muestra lo que ellos quieren mostrar para poder traer ante las personas la aceptación. Pero lo que saben ellos que no es correcto, lo esconden. Por eso dice el versículo 2, estas personas son hipócritas, son mentirosas, porque están engañando. Y tienen muerta la conciencia. Oiga, tienen muerta la conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la parte del espíritu del alma, hablando de en nosotros, que es la que recibe dirección de parte de Dios. Dios está hablando a la persona y la persona recibe la voz de Dios y en sí misma esa conciencia le hace entender lo malo y lo bueno, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, es ahí en donde vamos a caminar. Ahora, mire. Siguiendo en este proceso, vemos acá que comienza el proceso en donde las personas comienzan a pecar deliberadamente y los que comienzan a hacerlo a propósito. Esto es algo riesgoso porque trae dificultades muy serias y lo vamos a ver también. Capítulo número 10 y versículo número 26 del libro de Hebreos. Veámoslo. Dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, lo hacemos ya con el conocimiento. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Cuando pecamos deliberadamente a propósito. Si no, dice el 27, solo queda la terrible expectación del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Mire en qué se constituye una persona. Dice acá, el versículo 26 que tomamos, si nosotros seguimos pecando a propósito, quiere decir que estamos dentro como parte del cuerpo de Cristo, pero seguimos pecando deliberadamente. Esto quiere decir que si nosotros ya no nos esforzamos por dejar de pecar, sino que lo que hacemos es darle libertad a nuestra alma para que nuestro ser natural venga y practique lo que quiera. Aún estando en el cuerpo de Cristo, no lo podemos hacer. Porque dice el versículo que acabamos de leer, hemos pisoteado la sangre del Cordero. Mire, esto es lo que está diciendo. Ahora, vea qué tan importante puede ser esto, porque dice, pues hablando del versículo 10, siempre no estamos en Hebreo, versículo 28, dice, pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Eso está hablando de la ley. Pero ahora, piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto que es para vida eterna, la cual nos hizo santos, como que si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae
la misericordia de Dios. Esto quiere decir de que no solamente están pisoteando la sangre del Cordero, sino que dice que han también afectado y menospreciado la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, han entrado también en estas características que son de muerte. Ahora, mire, veamos lo que dice también aquí mismo en Hebreos capítulo número 6, versículo 4. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo. Está haciendo la misma relación de allá del capítulo 10, si usted se da cuenta. Dice que saborearon la bondad de la palabra de Dios y del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan al arrepentimiento. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen al vituperio público, cosa que ya no se vuelve a hacer, no se puede volver a hacer. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo este término? ¿Por qué? Porque ahora quiero que vuelva conmigo a la palabra del Señor, en donde estamos en la segunda carta a los Tesalonicenses, y vea lo que dice en el número 3 que sigue. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios. No vendrá ese día, no vendrá el Señor hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Mire todo este punto. Dice que el Señor no vendrá sin que antes se dé una gran rebelión contra Dios, dice acá, en este versículo número 3 que estamos tomando de la segunda carta a los Tesalonicenses. Ahora, veamos, ¿qué es lo que está sucediendo entonces? Que cuando el amor se enfría, las personas comienzan deliberadamente, aunque tienen el conocimiento de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se va de ellos. Y ellos comienzan a volverse nada más personas religiosas. Y no se están dando cuenta que lo único que están haciendo es que están teniendo la conciencia cauterizada dentro de las prácticas que están viviendo. Porque no se están esforzando en vivir una vida santa, agradable delante de Dios. Ahora quiero que me acompañe el capítulo número 24 del libro de Mateo. Y lo que dice en su versículo número 15. Mire, y dice, llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Entonces, ¿de qué está hablando acá? Si no, hermano, cuando habla del objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo, es porque está de pie, es porque está ya en la administración sacerdotal satánica, en el lugar que no le corresponde. Por eso es que dice ahí, está profanando, está usurpando el lugar. Ahora, ¿quién se lo permite? Las personas que durante tanto tiempo estuvieron dentro del cuerpo de Cristo, dentro de las congregaciones, y que le han permitido y abierto el corazón para que entre en ellos la mentira y el engaño. Y esa es la tierra fértil de los últimos tiempos que el enemigo viene preparando para llevar esa marcha de lo que es la profanación. Ahora, cuando hablamos de templo, es también un tema para otra ocasión, pero le digo, es importante entender que nosotros venimos a hacer esas partes importantes para nuestro Dios. Por lo tanto, tenemos que aprender a cuidar nuestra vida para que esas clases de personas que están viniendo y que están trayendo engaño a través de sus prácticas, a través de la profanación, a través de en donde están haciendo, le digo, prácticas
totalmente erradas en cuanto a la palabra. Están haciéndolo de acuerdo a los espíritus que los están engañando y las enseñanzas de demonios a las cuales ellos también están obedeciendo. Alerta, pueblo del Señor, porque el Señor está trayendo este alerta, no ahora. La palabra está escrita, por lo tanto, tú y yo lo que tenemos que hacer es leer la palabra para entenderla, y que el Espíritu de Dios trae ese alerta a nuestra vida para que no vengamos a ser engañados en un tiempo tan complicado como el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto, y esto no es una mentira, no es un engaño. Su palabra lo dice y los acontecimientos no lo confirman. Por lo tanto, hermano y hermana, alértate y ponte de pie delante del Señor. Y amigo y amiga, corre al conocimiento, a los pies del Señor. Alerta para que todos vengamos a ser salvos de esta vana manera de vivir, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, sigamos adelante y que no encontremos ningún tropiezo, y si los hay, hagámoslos a un lado, porque Cristo está en su vida. Y si el Señor en su vida, dice la palabra, ¿quién será contra usted, hermano y hermana? No hay quien. Por lo tanto, fortalezcámonos y animémonos y esforcémonos. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias. Señor, tu palabra se da. Señor amado, alertamos lo que tú nos das, Señor de la gloria, a tu pueblo. Señor, que esta alerta llegue al corazón de las personas, amado Dios de la gloria, y que, Señor amado, sin censura para nadie, sino, Señor de la gloria, para que venga, Señor de la gloria, esa palabra gloriosa a fortalecer las vidas y los corazones de cada persona que nos escucha. Señor amado, vengamos a ser, Padre de la gloria, preparados para ese momento glorioso de encontrarnos contigo, Señor amado. Bendice a tu pueblo, y al que aquel que no te conoce, Padre, pueda venir a tus pies para que te conozca, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Sigamos adelante. Voy a seguirte.